la gracia de Dios, esa es la iglesia. Y específicamente nuestra iglesia tiene como logo el faro, precisamente para alumbrar en las tinieblas y los que van naufragando, salvarlos. Pero hay amenazas, ¿verdad? Y esta iglesia, si no está fundada sobre la roca, ¿quién es la roca? Jesucristo, la piedra angular, va a ser destruida por el enemigo. Pero estamos fundados sobre la roca, ¿verdad, hermanos? Amén, amén. Y de eso vamos a hablar esta mañana, de ser fuertes en visión. Vamos a centralizarnos para la introducción en el versículo 35. Después vamos a leer desde el 1 en el transcurso del mensaje. Dice así 4:35 de Juan: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús les dice a sus discípulos que levanten la vista y que miren, los campos están listos para la siega. Se refiere a la cosecha. Ellos, los discípulos, decían, faltan 5 meses para la siega. Y yo creo que era así, en el sentido físico. Pero Jesús los está llevando a ver el área espiritual, en el sentido espiritual. En el sentido físico faltaban 5 meses para la cosecha. Pero en el sentido espiritual ya los campos estaban listos para la cosecha. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Ver desde el ángulo de Dios, el ángulo espiritual de las cosas. Al tener una visión espiritual de las cosas, vamos a avanzar. Pero si estamos viendo lo físico, es que tenemos una vista corta, porque pónganse ustedes la imagen de esto. Alzad vuestros ojos. Quería decir que ellos tenían los ojos puestos ¿a dónde? En el suelo, no estaban viendo en lo alto. Entonces cuando uno ve el suelo, tiene una vista corta, lo más que ve por ahí a unos metros de distancia. Eso es ver solo la apariencia de las cosas, el aspecto físico. Pero alzar la vista es ver a lo largo del tiempo. Yo les decía, vamos a desaparecer como Iglesia Bautista Vista Hermosa. Me temo, si no es que hacemos esto. Porque esto ha sucedido, esto de la desaparición de la iglesia ha sucedido durante la historia humana, la historia de la iglesia, continentes donde el cristianismo creció a los siglos. No hay casi nada de cristianismo como es Europa. Entonces la obra va a decrecer porque se ve atacada en muchos sentidos y la propia espiritualidad de los cristianos baja y viene el enfoque en las cosas materiales y se pierde la visión de Dios. Entonces, no estamos exentos a eso. 80, 100 años y este templo le va a quedar a la Cruz Roja. Porque según nuestros estatutos, cuando se acabe ya el último cristiano que se congregó aquí, le queda la Cruz Roja. Qué triste, ¿verdad? Pero esto no es fantasía, hermano. Eso está sucediendo por grandes cantidades en Europa y Estados Unidos, donde el cristianismo fue fuerte en una época. Pero no tiene que ser así. No tiene que ser así. Y la solución es ganar a otros para Cristo, es multiplicar discípulos, porque si no lo hacemos, nosotros los miembros antiguos de la iglesia nos vamos a envejecer, nos vamos a morir y se terminó todo. Eso quiero darles a entender, que levantemos nuestros ojos y veamos que los campos están listos para la cosecha, porque Dios así lo ve y debemos de ver como Dios ve las cosas. Hermanos, vamos a ir al versículo 1. Y antes de eso, ¿de qué cosecha está hablando Jesús aquí? Los campos están listos para la cosecha. De una cosecha espiritual. Pero ¿de qué trata la cosecha espiritual? En una sola palabra, de salvar. Se trata de salvar. ¿Salvar qué?
salvar a la gente, salvar al ser humano. ¿De qué? Miren, las consecuencias de la caída han sido fatales. Una de las cosas es que, por ejemplo, morimos, envejecemos, nos enfermamos, morimos. El mundo en que vivimos se multiplica el pecado y nadie puede detener. Cada generación es más pecaminosa que la anterior. Y todo eso es consecuencia de la caída. Adán y Eva cayeron y fueron expulsados del paraíso, pero jamás regresaron. Y esto es para que aquellos que piensan que no, un día el mundo se va a dar cuenta y va a solucionar y va a ser un mundo mejor. No va a suceder. El hombre está totalmente caído y tenemos que llevar la palabra para que sea salvo. Mire, la gente se está condenando. Existe el infierno, existe la condenación. Algunos evaden esto y no quieren darse cuenta porque es demasiado pavorosa la realidad de que hay un infierno eterno. Entonces algunos quieren argumentar y buscar otro camino para no enfrentarse a esa realidad, y toman algún razonamiento que lo lleva, por ejemplo, a la reencarnación. Es más suave decir que hay reencarnación porque, bueno, la gente se muere, no se va al infierno, sino que reencarna. Algunos tienen la línea de la reencarnación en otros seres humanos, o otros en animales, sapos y culebras y toda cuestión. Es una invención para evadir el infierno. Filosofías hindúes hablan de la reencarnación. Judíos, el judaísmo de la cábala es reencarnación, no hay infierno. Vienen otros y hay un purgatorio. ¿A dónde está en la Biblia? En ninguna parte. Pero entonces dicen, es que no puede ser que haya un infierno. El purgatorio es un lugar al cual se va por un tiempo y se sufre y después se pasa a la salvación. Así que hay esperanza. Catolicismo y judaísmo. Judaísmo no cree en el infierno eterno, sino en un purgatorio. No le llaman purgatorio. Estaba yo escuchando a un judío que decía, lo más que se pasa en ese lugar son 12 meses. Decía. A los 12 meses salen y se van al paraíso. ¿A dónde dice la Biblia que eso es así? Pero como elucubran ahí con lo que es la ley oral, no está en la Biblia, pero ellos lo saben porque hay unos rabinos que dijeron, bueno, ¿ok? Es una manera de evadir el infierno. Otra cosa es la salvación por obras. ¿Cómo? Aun cuando crean que hay un infierno eterno, ellos dicen, pero tengo esperanza porque si me porto bien, no tengo que ir a ese lugar. Yo puedo. Y aunque sea cuando ya esté viejo, voy a empezar a hacer buenas obras y me voy a portar bien y me voy a ir al cielo. La noticia real es esta: usted no puede salvarse. No es capaz de ganar su salvación. No existe eso. Está irremisiblemente perdido al morir. Solamente que alguien lo salve, el Salvador Jesucristo. Lo único. Pero para esto suceda, gloria a Dios, tiene que estar seguro de lo que es la realidad. Hay un infierno eterno. Otra corriente es el universalismo. Esto quiere decir que hay personas que creen que todos se van a salvar, que Dios es bueno y que no se va a condenar nadie, haya hecho lo que haya hecho, todos, y con uno medio ser bueno, porque todo el mundo, usted le pregunta a todo el mundo, ¿tú crees que eres una buena persona? Sí, le va a decir. Sí, hermano, todo el mundo dice que es bueno. A mí me rompe el corazón ver algunas publicaciones de algunas personas en Facebook, cuando recuerdan a su papá, a su mamá, que se murieron hace tantos años. Y me vienen a la mente algunas personas que yo conozco. Dicen, papá, hasta el cielo te deseo feliz cumpleaños este día. ¡Wow! Y yo conocí a esas personas. Y fueron personas que rechazaron el Evangelio y que siguieron su propia forma de pensar. Aún casi ya días antes de morir se les habló del Evangelio y no. Y los están saludando, según ellos, pues que se fueron al cielo. Yo digo, qué triste, qué horrible realidad.
sería que supieran que no están en el cielo. Y cuando vayan ellos, pasen a la otra vida esperando que los van a encontrar, ni sus papás ni ellos en el cielo. Dios se los dijo. Pero ellos quisieron hacer su propia mezcla a su manera. Rechazaron el evangelio. Pero ellos dicen, no, es que no puede ser que se condenen. Se van a salvar. Universalismo. Es mentira, hermano. Esto es como que hubiera retrocedido. Las consecuencias del pecado no retroceden. Esas siguen y matan a todo mundo. Todo mundo se muere, hermano. No porque Dios es misericordioso y algún día la gente no se va a morir. Se van a morir siempre. O sea, lo que se determinó sucede. La gente se muere, se enferma. O sea, son las consecuencias del pecado. Así que, hermanos, cuando estamos hablando de cosecha, hablamos de tratar de salvar a la gente. No de añadir a un miembro más a la iglesia, sino que tratar de que tengan un encuentro con Jesucristo. Claro, se añaden a la iglesia, pero no lo veamos así. Es salvarles. Pero para salvar a la gente, eso es difícil. Primero, porque la gente es resistente, rechaza, argumenta, es tan indiferente que si usted los invita a ir al mar, a comer a un restaurante al mar, van con gusto. Pero si los invita a venir a la iglesia, nada, hermano. Y necesitan oír el evangelio, pero no quieren hacerlo. Eso a nosotros los cristianos nos puede frustrar y desanimar. Y decir, no, es que la gente está dura. Y entonces dejar de tratar de ganarlos. Mejor dediquémonos aquí a los hermanos y hagamos nuestras actividades. Y lo otro, ¿por qué es difícil? Es porque dentro de nosotros los cristianos hay muchos temores. Y ese es el problema que enfoca la Biblia. Por eso nos habla de orar por denuedo. Denuedo es valor para hablar. Y porque se nos vienen a la cabeza, yo creo que el diablo ataca ahí nuestra mente ante esto. Entonces nos pasan pensamientos tales como: ¿le vas a hablar a Cristo a estas personas? No me atrevo. No me van a oír y me voy a sentir bien achicado, que no me van a escuchar. ¿Le vas a hablar de Cristo? No, es que se van a dar cuenta que soy cristiano. Y estas personas no saben que soy cristiano evangélico. Ya saber qué va a pasar, qué van a decir de mí. Otros, es que no sé qué decir. No sé cómo empezar esta plática evangelística. ¿Qué tal si me hace una pregunta y yo no la sé? Y así, ¿verdad? Vienen temores y no lo hacemos. Y pasan los años y no lo hacemos. Y una pregunta muy, muy íntima para usted. ¿Usted ya ha ganado a alguien para Cristo? ¿Ya ha ganado a alguien? Si es así, pues amén. Amén. Pero sígalo haciendo, esto no termina. Es demasiado el trabajo. Pero si no lo ha ganado, es de veras pensar seriamente esto ante Dios. ¿Cuántos años tiene de ser cristiano? Wow, uno se siente achicado, digamos, tanto, y no ha ganado a alguien. Pero esto es no para quedarse ahí derrotado, lamentándose, sino para ponerse serio ante Dios. Como Dios le preguntó a Job: ciñe como varón tus lomos. Vamos a tratar algo en serio. Y es como, ¿qué tal? ¿Nos disponemos a hacerlo? Ojalá que sí, que hoy se tomen decisiones ante Dios. Ahora, veamos el aspecto que el evangelismo de verdad no es tan difícil como parece. Veamos esta historia y veamos cómo Jesús evangelizaba de una forma natural. Y venían personas y se convertían a Él. Veamos en primer lugar, en el capítulo 4, versículo 1, donde nos dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos,
salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Pero no era porque el camino era más corto en Samaria, porque sí, era más corto, sino había involucrado un propósito que los demás no veían. De nuevo, Jesús ve desde el ángulo espiritual las cosas, y esos son sus objetivos. Los judíos no pasaban por Samaria, evadían, aunque tuvieran que hacer el camino más largo. Pero a él le era necesario pasar por Samaria, porque él sabía que iba a tener un encuentro con una mujer que iba a recibirlo, a creer en él, y por medio de esa mujer se iba a convertir un pueblo entero. No era una persona importante, pero Jesús la miró. No debemos de considerar de evangelizar a la gente rica, a mis amigos profesionales, a todos, y especialmente a gente que ni esperaríamos. Muchas veces son los que están más preparados para recibir a Cristo. Pero Jesús aún dice que era hora de mediodía, y por lo que nos da a entender, dejó de comer. Los discípulos se fueron a buscar qué comer, él no. Eso nos habla que Jesús no solo tenía una visión de ver lo espiritual, sino tenía una pasión para llevar a cabo lo que Dios quería. Debemos de ver a la gente como con un potencial. Nuestros compañeros, vecinos, amigos, de hacernos la pregunta, y yo ya lo evangelicé. ¿Quién sabe si esta persona se llegaría a convertir? Y yo lo estoy descartando de antemano. Veo lo que Dios ve. Puede ser que se convierta. ¿Por qué no hago el intento para poder establecer contacto y ganarlo para Cristo? Una segunda cosa. Entonces vienen los pasos que vamos a dar. El paso de conectar con ellos. Nos dice aquí en el versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, el propio mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Quedémonos acá. Había que romper el hielo, y Jesús lo rompió intencionalmente. Había un tema en común para ellos, era el agua. Ella iba a buscar agua y él quería tomar agua, y se puso a platicar con ella. Eso es lo primero que hay que hacer, pues rompemos el hielo, platicamos. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Nos encontramos mucha gente platicadora, que ellos son los que rompen el hielo, que estamos haciendo una cola ahí en el banco, y alguien se nos voltea y nos empieza a platicar. Estamos sentados en un parque y alguien pasa y mire qué calor está haciendo, ¡qué bonito! Y uno platica, la gente platica. Gracias a Dios que vivimos en un país donde la gente es más abierta para platicar. Que si fuera usted a no sé dónde, a Alemania, donde la gente vive más encerrada y más se siente más individual, y eso llegarles a hablar de repente es una molestia. Pero aquí no es así, hermano. Simplemente platicar de temas, de algún tema. El punto es romper el hielo. Si oramos y estamos atentos, vamos a encontrar la manera de que Dios nos dé la oportunidad. A veces se da, a veces no se da, pero nosotros estamos atentos a que se dé esa situación. Entonces viene otra cosa. Cuando ya la plática da un giro evangelístico, cuando se nos abren las puertas para hablar ya de los aspectos espirituales. Entonces nos fijamos en el versículo 9, donde la mujer samaritana le dijo a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Siempre hay una pregunta que nos van a hacer, o que nosotros podemos
realizar, cómo hacerla. Preguntas que nos dejan la puerta abierta para entregar el mensaje. Veamos en la Biblia, en lo que yo he visto, siempre que hay una plática evangelística, hay una pregunta de por medio. Y esto nos ayuda porque nos ayuda a no forzar la plática y a no comenzar un discurso ya de choque. Porque la pregunta es, la persona nos va a responder si es nosotros. O si ellas no lo hacen, es que la persona me está dando ya el permiso de explicarle. Y en esa explicación que le voy a dar, ahí va el evangelio. Por ejemplo, miren, en Hechos 2:8, el día de Pentecostés, las multitudes, viendo lo que estaba sucediendo, el derramamiento del Espíritu Santo y las lenguas, se hacían una pregunta y decían, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en la lengua en que hemos nacido? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Pedro se para y comienza a explicarles de qué se trataba, y ahí los evangeliza y se convierten 3,000 personas. Más adelante, en 3:12, cuando sanan al ciego, al cojo de nacimiento, Juan y Pedro, la gente se asombra de eso y comienzan a preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Y ahí en este caso Pedro les lanza una pregunta y les dice, varones israelitas, aquí me pasé, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? A esta altura alguno de ustedes pensará, sí, pero eso sucedía con los apóstoles porque ellos hacían milagros. Y claro, cuando hay un milagro la gente pregunta, pero ahora no hacemos milagros. Ya va a ver que la gente siempre pregunta algo. Bien, sigue con otro texto. En este caso, el Espíritu le dijo a Felipe, júntate a ese carro. Era un diplomático de Etiopía. Y lo vio que iba leyendo las escrituras judías. Y entonces le pregunta Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y el otro le responde con una pregunta también. Y le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Le dejó la puerta abierta. ¿Para qué, verdad? Y Felipe comienza con otras escrituras. En este caso había que tomar mucha Biblia, porque este hombre ya era entendido en las escrituras. Cuando hablamos con gente religiosa, a partir de sus conocimientos le comenzamos a hablar. Pero si es un ateo que no sabe nada de Biblia, vamos a ir de otra manera, como el siguiente ejemplo. ¿Se dan cuenta? De nuevo recalco la pregunta. Hay una pregunta a responder. Esa es la oportunidad. En Hechos 17, Pablo llega a la ciudad de Atenas, llena de filósofos. Y dice que la gente de esa ciudad no le interesaba nada más que saber algo nuevo. Entonces él ve los altares que tienen a los dioses y va a la plaza donde hay discusiones. Y entonces él comienza a hablar con unas personas y levanta preguntas. Y le dicen así, los filósofos, ¿qué quiere decir este palabrero? Porque lo que oían, ¿de qué está hablando? Nunca habían oído eso. ¿Qué quiere decir este palabrero? ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ahí está la oportunidad. ¿Podrías explicarnos? Lo llevan al areópago, comienza a hablarles, a predicarles. Claro, aquí está hablando con filósofos. Si ustedes ven el discurso que da Pablo, no menciona citas bíblicas. Se va por la naturaleza, por el Dios que creó todas las cosas. Y al final lo lleva a la resurrección del que Dios ha designado. No da citas bíblicas porque esta gente no tenía ningún trasfondo bíblico judío. Entonces, no es que no predicó la Biblia, pero no da las citas.
sí está exponiendo los principios de la Biblia, porque los principios de la Biblia, aunque no digamos la Biblia dice esto, son universales, son aplicables a todo ser humano en cualquier cultura y en cualquier época de la historia. Si la entendemos, la sabemos, vamos a saber llevar a la gente hacia el Evangelio de Dios, aunque sea haciéndoles observaciones de la naturaleza que Dios ha creado, y ahí lo llevamos a Dios. Ahora, al estar en contacto con la gente, ¿cómo me van a hacer preguntas? Porque al estar en contacto con la gente observa más de lo que nosotros nos imaginamos, y nos observa mucho a nosotros evangélicos, hermano. Téngalo en cuenta. Los ojos de la gente están puestos en usted. Usted no se da cuenta. Me decía, hermano Juan Galdame, hace años que paseando ahí en el centro estaba viendo una vitrina cuando existía Omnipor, no sé si todavía existe. Dice que llega alguien a la par, se le pone a la par y le pregunta, mire, ¿y usted evangélico? Les sí, les simplemente. Por ahí fui a ver unas casitas hace muchos años y el que me atendió me pregunta, mire, ¿y usted es evangélico? Sí, le dije, ¿y cómo sabe? ¿Cómo lo notó? Es que se le nota, man. ¿En qué? Es que usted lo trata a uno diferente de como lo trata la otra gente que viene acá, man. Ay, ¿cómo lo tratan? Como cholero, me dijo. Hermanos, la gente se va a dar cuenta y le va a hacer preguntas. Qué magnífica oportunidad, pero hay que estar entre ellos. Si pasamos solo aquí en la iglesia, o sea, hay que pasar, hay que venir a edificarse, a recibir, pero entre semana vamos a nuestro campo misionero, que es el mundo en el cual estamos, y está entre ellos, se va a notar, se tiene que notar. Y fíjese que gente se sorprende, quizás gente que tiene años de no verlo, y entonces se encuentra con ellos y se dan cuenta que usted es evangélico ya. Hey, me contaron que te has hecho evangélico. Hey, dicen que sos pastor. Esa es una magnífica oportunidad. Y mira, ¿y por qué te hiciste evangélico? ¿Y por qué dejaste la católica? Me agarraron a preguntas así mis ex compañeros de colegio. Tenía muchos años de no verle. Y me agarraron a preguntas. Fue una magnífica oportunidad para dar testimonio. Lo que pasa es que algunos llegaron, andaban algo bolos y llegaban a interrumpir y ya te están convenciendo. Esos son los ambientes, pero pude un rato mantener la atención de ellos. Pero el solo testimonio suyo, que observa que usted no dice malas palabras, que usted trata a la gente de otro modo, que usted anda contento y se le ve una paz que usted ni se imagina, pero ellos le ven una paz y cosas de ese tipo. Van a levantar preguntas. Sí, se van a abrir puertas para evangelizar, hermano. Lo que pasa es que hay que estar preparado, ¿eh? Y no despreciar esas oportunidades de decir, ay, mejor todavía no, mejor más adelante. Ay, que se quede con eso, pero no tengo tiempo para hablar de Cristo. Ay, hermano, ahí se va la oportunidad. Pero si usted está dispuesto, va a aprovechar esas oportunidades. Mostrarle su necesidad. Dice aquí en nuestro texto que Jesús le responde a la mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Le había causado curiosidad. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrás sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús está mezclando las dos cosas, ¿verdad? El agua física con el agua espiritual, porque Dios ha dejado lecciones por todos lados, lecciones en su naturaleza, y el agua tiene que ver con un agua que sacia la sed del alma. Hay un agua física, hay un agua espiritual.
Si observamos bien la naturaleza, vamos a encontrar una cantidad de lecciones que podemos utilizar en esa transición para hablarles claramente. De esto estoy hablando. A la mujer se le vino la idea que ella necesitaba esa agua. Y le dice a Jesús: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí jamás. Porque cuando ella iba a tomar agua a la hora del mediodía, se supone que las mujeres decentes, digamos, no llegaban. Ella era muy criticada porque ella había tenido 5 maridos y con el que estaba ahora no era su marido. Entonces ella está diciéndole: no quisiera venir aquí otra vez, pues aquí vengo y me critican y toparme con esas mujeres, etc. Pero nosotros podemos hacer esto. Ahora, Jesús, fíjense lo que hace, muy, muy inteligente en esto. Ve y llama a tu marido, porque Jesús sabía que ese era un área débil en ella, pero no se lo dijo así directamente. Muchas veces la gente se ofende al decirle algo directamente, sino que ella misma lo confesó. Ve y llama a tu marido. Señor, es que no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Pero ya ella había empezado la plática. Jesús le añadió más: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Bueno, tenía necesidad de esa agua porque estaba vacía y ella buscaba la felicidad en un hombre y en otro y nunca había encontrado ese amor que Jesús sí da. Entonces nosotros podemos provocar preguntas. Aquí es un ejemplo, pero hay otra variedad de preguntas que podemos hacer. Por ejemplo, toda la gente se pregunta de alguna manera: ¿y si hay otra vida? ¿Qué va a ser de mí? Y especialmente cuando se muere un ser querido. ¿A dónde se habrá ido mi mamá? ¿A dónde estará mi papá? Esa pregunta se la hace a la gente. Nosotros podemos hacerla. ¿A dónde iría usted si muriera en este momento? ¿Qué cree que sucede después de la muerte? El tema de la muerte se toca en algunas fases de la vida, pero toda persona va a tener que pensar sobre eso. ¿Ya ha pensado qué hará el día del juicio final? ¡Wow! ¿Qué hará usted? ¿Qué responderá? ¿Cree que puede lograr la vida eterna por medio de sus obras? Porque lo que clásicamente dice la gente es: no, si es que hay que luchar para salvarse. ¿Usted cree que la va a ganar? ¿Usted cree que ha hecho suficientes obras? La gente dice generalmente, ¿verdad? No, si yo no soy una mala persona, yo soy bueno. Todo el mundo dice que es buena persona. Si usted hace una encuesta, ¿usted cree que es buena persona? Sí, yo digo que sí. No, sí, yo soy bueno. Todos, hermanos, le van a decir que sí, que son buenas personas. Entonces usted le puede decir: ¿cuántas obras cree que necesita para salvarse? ¿Cuántas buenas obras hay que hacer para salvarse? ¿Cuántas? ¿Con cuántas lo logro? Todo queda en incertidumbre. Y ahí lo llevamos a la convicción de pecado, porque si alguien no está convencido que es pecador, cree que no necesita de Jesucristo, sino que Él se va a salvar por lo bueno que es. Entonces, para aceptar a Cristo es que estoy perdido, necesito a Jesús. Me voy a ir al infierno, necesito a Jesús. Soy pecador, Señor, te necesito. Pero ¿cómo llevarlos a la convicción de pecado? Porque la gente se resiste. ¿Cómo le va a decir a alguien: mire, usted, yo lo conozco, 3 mujeres tiene ahorita y su esposa no lo sabe? Se te va a ofender. A veces los hombres no, los hombres somos más descarados. Decimos, en la raza de hombres les gusta contar todas sus aventuras delante de los demás amigos. Con 3 ando ahorita, los demás le aplauden. Pero las mujeres no, más delicadas. Entonces Jesús hizo eso con mucho tacto, con mucha inteligencia. Ella misma tuvo que admitir, pero sentía el amor de Dios guiándola hacia eso. Entonces, en esta convicción de pecado, nosotros podemos decirle a la gente:
Usted ya conoce los 10 mandamientos. Aquí en nuestra cultura religiosa, trasfondo católico, sí le van a decir. ¿Cuáles son, por ejemplo? Bueno, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Usted cree que toda su vida ha amado a Dios, ha puesto a Dios como prioridad sobre todas las cosas? Digamos, cuando usted ha pecado, sí, todos somos. Cuando usted estaba pecando, ¿era Dios el primer lugar en ese momento en su vida? Porque hay que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Era Dios el primer lugar? ¿Usted ya ha mentido? Sí, ¿quién no miente? ¿Cómo se le llama a una persona mentirosa? Quiero decir, ¿cómo se le llama a alguien que miente? Mentiroso. ¿Usted ya ha robado? Pues sí, algunas cositas, pero no soy un político corrupto, pero algunas cositas. ¿Cómo se le llama a alguien que roba? Ladrón. Bueno. ¿Usted ya ha codiciado algo que sea de su prójimo? O lo que podemos llamar envidia. Que a alguien le han dado un mejor puesto y tiene mejores facultades. Usted ya, digamos, en su mente ha tenido lujuria. Se ha imaginado cosas. La ley de Dios dice, no codiciarás. Entonces, la gente bajo esa convicción, bajo la ley, es más probable que se abra a recibir a Cristo. Vamos a ver un video donde ustedes van a ver en la práctica a alguien evangelizando de esta manera. En un lugar de Europa están haciendo esto. Así que, venga, hermano. Vamos alrededor del mundo preguntándole a las personas qué piensan, qué pasa después de morir. Le pregunta a las personas qué sucede después de morir. No niego la existencia de Dios, pero tengo claro lo que es la vida después de la muerte. ¿Qué piensas? Creo en el juicio final. Bien. Pero dudo que sea de la forma que la gente lo imagina. Por lo que dices, ¿crees que habrá el día del juicio? ¿Qué harás el día del juicio final? Creo ser una persona bastante buena porque hoy le di el resto de mi comida a un vagabundo, así que espero, por favor, que me ponga en el lugar correcto. ¿Entonces crees que puedes lograr la vida eterna a través de buenas acciones? Pues... ¿Cuántas comidas se deben regalar para lograr que Dios te otorgue la vida eterna? No creo que puedas comprar la vida eterna regalando comida, ropa u otras cosas, pero si realmente crees que existe un gran director en esta empresa, creo que eso es lo más importante de todo. ¿Crees que eres una buena persona? Pregúntale a él. Bien, te voy a preguntar yo, pero usando sus estándares, ¿sí? Yo mantengo contacto con él, así que creo que él es alguien... Siento que nos comunicamos. Tu forma de hablar parece cristiana. ¿Tienes alguna experiencia cristiana? No. ¿Ninguna? No, mi padre es ateo y mi madre en realidad no cree en Dios. Pero es lo que me he ido inventando a lo largo de mi vida. Alguien me dijo que tengo suerte, pero no creo realmente en la suerte. ¿Lees la Biblia? A veces sí, lo hago. Verás, en el día del juicio final Dios te juzgará de acuerdo a los mandamientos. ¿Has seguido los mandamientos? ¿Si he seguido a quién? Los 10 mandamientos. No mentirás, no robarás, no cometerás adulterio. Sí, entiendo. A ver, nunca lo he pensado en realidad. Ahora. ¿Has mentido alguna vez? Bien, sí, todos hemos mentido. ¿Cómo llamas a alguien que miente? Bueno, para mí hay mentiras pequeñas y está bien, pero las mentiras grandes... Bien, ¿alguna vez has robado algo? Sí. Si ya has visto alguno de nuestros videos de evangelización, seguramente has oído muchas veces las preguntas que hace reír. ¿Alguna vez has mentido? Así es. ¿Alguna vez has robado? Sé que puede ser incómodo acercarte a alguien y hacerle esas preguntas, pero si lo haces de forma respetuosa, te darás cuenta de que la mayoría de las personas están dispuestas a responder. Ten en mente que nuestra meta no es que sigas nuestro método o algo así.
Solo queremos darte un ejemplo de cómo incorporar los principios bíblicos en tu manera de evangelizar. Es aprender a utilizar las leyes legítimamente y usar el Espíritu como arma para convencer del pecado. Recuerda que cuando hablamos de la ley, esto incluye los 10 mandamientos y todos los otros mandamientos que hay en el Nuevo Testamento. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? ¿Has mirado a alguien con lujuria? Antes de que des a conocer la ley de Dios, debes hacer preguntas exploratorias para saber qué tan dispuestos están a hablar sobre temas morales. ¿Eres una buena persona? ¿Has cumplido con los 10 mandamientos? Recuerda que cuando le hables a alguien sobre la ley, no los estás juzgando, sino que les estás dando la oportunidad de que se juzguen ellos mismos. Tú solo los ayudas a darse cuenta de que han pecado contra el Dios Santo y necesitan un Salvador. Si no ven sus pecados, no sabrán de qué ser perdonados. De hecho, la mayoría de las personas se considera buena como para ir al cielo. Pero Dios nos enseñó otra cosa. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todo. De acuerdo a Romanos 2:15, Dios dio a todas las personas una conciencia, y Él usa su ley para trabajar con esa conciencia. En esencia, esta funciona como un aliado del cristiano en la evangelización. Verás que las personas más razonables raramente admiten sus pecados, pero otros dirán sí, no, incluso negarán que se sienten culpables. Pero cuando las personas niegan sus propias conciencias, ellos cometen un gran error. Esto me recuerda a una historia sobre un ebrio y un perro pequeño. Un hombre viejo y ebrio se tambaleaba camino a su casa. Su perro fiel observaba cada uno de sus pasos mientras se acercaba a su casa. El hombre se desplomó en el piso de su sala de estar. Su perro se acurrucó a su lado esperando a que su amo despertara. En medio de la noche, el hombre ebrio despertó con los ladridos de su perro. Lo último que quería era escucharlo. Así que se levantó, tomó la silla, se la arrojó y volvió a caer. A la mañana siguiente, se despertó con una vista impactante. Los ladrones habían entrado a su casa durante la noche y le robaron todo lo que tenía. Todo excepto una silla rota y un perro muerto. Era un escenario doloroso. Su amigo fiel intentó alertarlo del peligro, pero él mató al mejor amigo que tenía en el mundo. Tú y yo tenemos un amigo fiel. Se llama conciencia. Esta ladra cuando estás en peligro y te avisará si se aproxima un ladrón que solo viene para hurtar, matar y destruir. Hagas lo que hagas, no arrojes la silla al perro. Escucha esto. Dios te ve como una persona que miente, roba, blasfema y comete adulterio. Todas tus buenas acciones no ayudarán a limpiar tus pecados. En el día del juicio final serás culpable ante Dios. Al cielo no van ni los mentirosos, ladrones, ni los adúlteros ni fornicadores. Pero Dios creó una forma de ir al cielo. ¿Sabes cómo lograrlo? Por supuesto, pero creo que Dios... ¿Qué hizo Dios para que pudieras ir al cielo? Él puede darme la oportunidad de decirle, oh Dios, mentí y cuando tenía 8 años robé y realmente lamento lo que hice. Entonces Dios dirá, está bien, si realmente crees que erraste, si de verdad lo crees... Katy, la Biblia dice que no puedes ser perdonado solo por pedir disculpas a Dios. Es como decirle a un juez que sientes haber cometido un crimen. No pienso lo mismo, no es... Déjame explicarte lo que dice la Biblia. Hay otra forma de ser perdonado, ¿sabes cuál es? No, aún no. Jesús sufrió y murió en la cruz por tus pecados. Cuando estaba en la cruz, recibió el castigo por ti. Sí. Dios estaba enojado por nuestros pecados, pero Jesús recibió el castigo para que no recayera en ti. Debido a que Él pagó por tus actos y derramó su sangre, puede perdonarte si te arrepientes y confías en Jesús. Esa es la manera de salvarse. Sí. No confíes en tu bondad, confía en Jesús, es el Salvador. Bien. No seguimos leyendo, sino que le relato lo que sigue. Cuando la mujer estaba bajo convicción de pecado, llegó un momento donde ella le dice a Jesús, cuando venga el Mesías, Él nos explicará todas estas cosas. Y Jesús le respondió, yo soy el que habla contigo. Dice la Escritura que creyó ahí, se maravilló y salió a su pueblo a anunciar y le dijo, vengan, vengan,
que he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y llegaron, y cuando estuvieron con él y platicaron con él, le dijeron, de veras, si es cierto, le digo, te creemos ahora que nosotros lo hemos visto. Y él se quedó ahí con ellos por unos días. Así que cuando la persona ha llegado a la convicción de pecado, la solución es Cristo. Les presentamos a Cristo. No son sus obras, sino que es Cristo. Les hablamos de que Él es el Mesías, Él es el que sabe todas las respuestas, que Él vino al mundo, Dios hecho hombre, para identificarse con nosotros y para salvarnos. La persona no se puede salvar, haga lo que haga, pero Cristo sí puede. Y puede ella poner su confianza en Jesucristo y recibirlo como su Señor y su Salvador. Ahí lo llevamos a Cristo. Y cuando la persona se convierte, le damos seguimiento. Esto quiere decir, hermanos, si alguien aceptó a Cristo, no lo dejemos ahí tirado. Contactémoslo, traigámoslo a la iglesia. A veces puede ser un proceso lento, la gente muchas veces no de primas a primeras lo hace, pero le seguimos ayudando. Y aquí cumplimos lo que la palabra dice, hacer discípulos. No solo salvos, sino discípulos. Les decía al principio que esta iglesia puede llegar a desaparecer, y de hecho así será, porque es algo que ha sucedido mucho. Así será si nosotros no ganamos a otros, y son los que van a continuar. Los jóvenes, los niños y otros cuyos hijos pueden venir a Cristo. Nos multiplicamos, pero si nos acomodamos a que aquí estamos bien solo nosotros, vamos a morir y esta iglesia va a desaparecer, así por terrible que suceda. Pero bueno, diríamos, bueno, pues ni modo, va la iglesia. Pero tu llamado, Jesús te está llamando a ti individualmente a que ganes a otro y cuestionarte, ¿lo he hecho? ¿He ganado a alguien para Cristo en toda mi vida? Si no, es tiempo de empezar y que te entusiasmes con hacerlo. Yo creo, hermanos, que cuando un cristiano se enfría, puede ser que vino a la iglesia por años, oyó la Biblia, oyó, y se aburrió, porque no se puso a practicar lo que oía. Y si uno no practica lo que oye, eso que tiene en la cabeza se le pudre. O sea, la palabra, no es que la palabra sea algo malo, sino que me refiero a que no lo hizo vida, no hizo vida la palabra. Dígale usted al Señor, Señor, estoy aquí dispuesto, quiero hacer tu voluntad. ¿Quién irá por nosotros? Y él respondió, heme aquí, envíame a mí. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener un momentito de oración, que es el tiempo de tomar decisiones precisamente ante Dios. Aquí estamos hablando ya con Dios sobre lo que hemos escuchado. Le ha hablado Dios. Yo creo que no hay ningún retroceso, no hay nada complicado en esto. Se entiende bien, fácil. Ganar a otros. Eso es lo que Dios me ha puesto. Me da miedo, cierto, pero Dios me va a ayudar. Se me van a abrir puertas. Si estoy dispuesto, Dios me va a usar. Y no hay nada que dé tanto gozo que ser instrumento de Dios para ganar a alguien para Cristo. Ore usted ahí, hermanos, en su corazón. ¿Qué va a hacer ante Dios ante esto? Padre, te damos gracias por hablarnos. Ayúdanos, danos de nuevo y puertas abiertas. Danos el poder ver con nuestros propios ojos la cosecha como resultado del trabajo que nos has dado. Empújanos a trabajar para ti, para esta empresa tan maravillosa que es salvar a otros, Padre. Gracias, Jesús. Bendice esta iglesia, bendícela, que no vaya a suceder lo que ha sucedido en muchas iglesias, sino que esta iglesia se desarrolle fuerte y sana, fundada en la roca que es Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.